en Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 13, del 31 al 35. ¿Ya todo lo tienen? Aleluya. Dice así la palabra, en el nombre de nuestro Señor. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Vamos a orar. Bendito Dios, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, Dios de toda consolación, te damos gracias porque nos permites estar aquí, Señor, en este lugar, en el mejor en el cual podemos estar. Señor, te pido que uses mi vida, Señor, en esta mañana, y que esta palabra, Señor, que tienes para todos nosotros caiga en buena tierra para que haya frutos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado. Amén. Y amén. Aleluya. Bueno, la semana pasada el pastor nos compartía de que Jesús seguía su camino a Jerusalén. Acuérdense que empezamos como en Lucas capítulo 9, que desde Galilea Él empieza a descender hacia Jerusalén, lugar en donde sería entregado y crucificado. Pero a pesar de todo eso y saber el fin que tenía nuestro Señor, Él seguía enseñando. Y vimos la semana pasada que alguien, que no se sabe quién, le dijo: son pocos los que se salvan, o en otras palabras, somos pocos los que nos salvamos, porque los judíos, como hijos de Abraham, creían que tenían la salvación. Pero Jesús, ¿verdad?, les dice que tenían que esforzarse por su propia salvación. La palabra esforzarse es algo que denota una fuerza, ¿verdad? Por ejemplo, una fuerza de voluntad, algo que nos exige el consumo de energía. Por ejemplo, hoy en la mañana, para estar aquí, pues tuvimos todos que esforzarnos a levantarnos. Así es, ¿sí? Por eso en los evangelios de Mateo y Marcos nos dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y perseverar es aguantar, es, a pesar de todas las dificultades, seguir adelante sin desmayar. Pablo lo compara como con una carrera, ¿sí? Pero no una carrera de 100 metros de velocidad, sino una de resistencia, como un maratón. Y por eso, antes de ser sacrificado, Pablo le decía a Timoteo en su segunda carta que he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Sin embargo, años anteriores, cuando escribe a la iglesia de Corinto en su primera carta, él dice que golpeo mi cuerpo, ¿sí?, y lo pongo por sacrificio, en servidumbre, para que no sea yo vaya a ser eliminado habiendo sido heraldo. Heraldo es anunciador de la palabra. O sea, él mismo no se consideraba ya ser salvo, sino que se esforzaba por su salvación para continuar
en la misma. Y es lo que el Señor nos pide, ¿verdad? Ok, tenemos la salvación, pero hay que guardarla, ¿verdad? Hay que esforzarnos, Señor, porque tenemos que perseverar hasta el fin. Así es. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y esto también les comunicó o les dijo que había un momento, en la semana pasada, que había un momento dado en que el Señor va a cerrar la puerta, y aunque le digan Señor, Señor, los va a desconocer, ¿sí? Habrá gente que pueda decir, Señor, en tu nombre profeticé, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, Señor, en tu nombre hice milagros. Es como la historia, no real, le repito, de que un hombre se presenta ante el Señor y le dice, Señor, Aleluya. yo cuando iba a la iglesia, y el Señor se queda así de asombro, y dice, bueno, cuando no me quedaba dormido, porque a las 11, Señor, era muy temprano, pero cuando yo iba a la iglesia y oraba, echaba fuera demonios. Es más, Señor, ¿te acuerdas de la viejita que llegó paralítica? Y oré y salió caminando. Y el Señor le va a decir, sí, me acuerdo de la viejita, pero no de ti. O sea, Dios no puede ser engañado, ¿sí? Lo que hacemos no solamente es aquí en la iglesia, sino en todo lugar. Dios nos está observando, o sea, y nos está oyendo. Por eso dice que los únicos que vamos a participar en el reino son los que hemos creído. Y a estos judíos, ¿verdad?, les está diciendo que van a ver a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas, pero que ellos mismos van a ser excluidos por no haber creído, ¿sí? Y al no creer, irán a un lugar donde será el lloro y crujir de dientes. Jesús les hablaba fuerte, hermanos, pero con verdad, ¿sí?, para arrepentimiento. Y hay hermanos que se van de las iglesias a veces porque se les habla fuerte, porque el mensaje fue muy fuerte. Digo, los discípulos decían, dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Pero continuaron. Pero hay hermanos que se enojan, pues entonces enójese con Dios, porque la palabra es dura, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Así es. Y así llegamos pues al versículo 31, que dice, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Miren, ese mismo día llegaron los fariseos y le dijeron, Señor, tienes que irte aquí de Galilea, porque Herodes Antipas, a este se refiere, te quiere matar. Así es que te reconvenimos para que salgas de Galilea. Qué curioso, porque los fariseos, ¿verdad?, odiaban a Jesús, no lo querían. Y ahora le están advirtiendo que Herodes lo quería matar. Entonces probablemente esta advertencia no sabemos si sea real o no. Los fariseos odiaban la opresión romana del imperio romano, pero también a Herodes y a los herodianos. Los herodianos eran judíos simpatizantes de Herodes y de Roma. Y curiosamente se unieron por un fin común, acabar con la vida de Jesús. Por eso es como contradictorio que los fariseos le estén diciendo, vete de aquí, que te quiere matar Herodes, ¿sí? Pero los fariseos no daban paso sin guarache. Es decir, lo que ellos querían era que Jesús siguiera su camino hasta Judea, ¿sí?, ahí, porque en Jerusalén se reunía el Sanedrín, y ahí toda la cúpula de líderes religiosos obviamente iban a tener mayoría para terminar con sus malvados propósitos de acabar con la vida de Jesús. Versículo 32. Y les dijo, id y decid a aquella zorra
en otras versiones dice zorro, en otra dice a ese donadie, he aquí hecho fuera demonios, y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Es de los pocos términos despectivos que nuestro Señor utilizó. Y esto era porque Herodes Antipas era un hombre perverso. Una zorra o un zorro tiene un aspecto no muy agradable por fuera y aparte es muy astuto para cazar sus presas. Este término de zorra, zorro, ¿sí?, denota la perversidad, denota la astucia traicionera, la ambición y la cobardía que caracterizaban a Herodes. Ahora, el término o el nombre de Herodes era común porque fue una dinastía originaria de Idumea. Idumea estaba en la parte sur de Israel, y estos fueron los que reinaron en Palestina. Eso está en la parte sur de Israel. Estos reinaron en Palestina durante la época del Nuevo Testamento. Hubo varios Herodes. El fundador fue Herodes I o Herodes el Grande. Este fue un gran constructor, ¿sí? Él hizo un puerto, ¿verdad?, donde poder embarcar ahí en Cesarea. Hizo un acueducto para traer agua del norte de Israel al sur, porque acuérdense que la parte sur es desierto. Hizo varias fortalezas, entre ellas la fortaleza de Masada, que todavía existe, ¿sí? Fue un gran arquitecto, por decirlo así, pero también era un hombre loco, un hombre que tenía delirio de persecución, un hombre que creyó que su esposa quería su poder y la mandó matar. Tuvo 10 y más concubinas también. O un hombre que dijo, mi suegra también, oye, 3 hijos también los mandó matar. Herodes el Grande fue aquel que cuando los magos de Oriente llegaron a él a decirle que querían dónde estaba el rey de los judíos al cual iban a adorar, ¿sí?, e indagaron, Herodes dijo en Belén, dice, vayan y avísenme para que yo pueda adorar. Pero como se les reveló a los magos que no regresaran con Herodes, Herodes se molestó, ¿sí?, se enojó y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años de Belén y de todos sus alrededores. Ese fue Herodes el Grande. Pero tuvo hijos. Ahí está Herodes Arquelao. Bueno, tuvo a Herodes Felipe I. Su esposa era Herodías. Ahorita vamos a ver quién era Herodías. Después tuvo también a Herodes Arquelao, que fue rey de Judea. Tuvo también a Herodes Antipas, o el tetrarca, que es el que nos incumbe en esta mañana. Y este fue el que tomó a Herodías, la esposa de su hermano, pero en realidad era su hermanastro, porque eran de diferente esposa, de diferente madre. También tuvo a Herodes Felipe II, y después ya vino el nieto Herodes Agripa I, y después el bisnieto Herodes Agripa II. La Biblia solamente casi a ellos no lo menciona por Herodes, sino por Agripa, ¿sí? Y ese Agripa II fue el mismo que estuvo en la defensa de Pablo ante Festo en Cesarea, Hechos capítulo 25, y es el autor de la frase, por poco me persuades a ser cristiano, que le dijo a Pablo. Pero volviendo a Herodes Antipas, él fue el que fue reprendido por Juan el Bautista por haber tomado la esposa de su hermanastro, ¿sí? Y Herodes quería matar a Juan el Bautista, y resulta que en una fiesta la hija de Herodías, la que tomó por esposa, le danzó, lo volvió loco y le dijo, pídeme lo que quieras, y pidió la cabeza de Juan el Bautista. Herodes también
Fue un hombre, ¿verdad?, que tuvo miedo cuando oyó decir de cosas que decía que hacía Jesús y creyó que era Juan el Bautista resucitado, al cual había decapitado. Las palabras de aquí de Jesús, de que dice, y díganle a aquella zorra, denota un desafío abierto de Jesús, no solamente contra Herodes, sino contra todos sus enemigos, ¿verdad? Porque él seguiría haciendo el plan y la voluntad de su Padre. Gloria a Dios. Dice aquí, y echo fuera demonios, y hago curaciones o sanidades, hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Le está diciendo en otras palabras, yo trabajaré hoy, trabajaré mañana, y aun cuando me muera, seguiré trabajando. La iglesia de Cristo, hermano, no debe de vivir intimidada, ¿sí? A pesar de tantos enemigos, no debemos de vivir intimidados, sino que debemos cumplir el propósito por el cual Dios nos ha encomendado. Gloria al Señor. Aleluya. La frase que dice al tercer día termino mi obra, el verbo termino refiere completar algo y alude a la resurrección de Cristo, que es el punto culminante de su ministerio. Jesús ya tenía un plan definido para su vida, ¿sí? Él sabía que durante poco tiempo iba a morir, pero que ni Herodes ni nadie iba a interferir en que él cumpliera el propósito de su Padre hasta terminarlo. Aleluya. Gloria a Dios. Estas palabras de Jesús, hermanos, son un consuelo para nosotros. ¿Por qué? Porque si seguimos haciendo y llevando a cabo la obra que Dios nos encomendó, a pesar de nuestros enemigos, Él nos va a guardar, nos va a cuidar, hermano. ¿Sí? Gloria a Dios. El salmo que leía la hermana, curiosamente, tiene varias cosas en esta historia. Porque el 91:7 dice, caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, ¿sí? Mas a ti no llegará. Esa es la seguridad que tenemos en el Señor, ¿sí? Que a pesar de tener enemigos, Él nos va a cuidar, hermanos. No van a llegar nuestros enemigos si Dios no quiere. Amén. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Aleluya. Así es, gloria a Dios. Versículo 33. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jesús no tenía miedo de todo lo que pudiera decir o hacer Herodes, por dos cosas. Una, porque no había llegado su hora, y dos, porque Jesús tenía que morir en Jerusalén, que ya no es territorio ni jurisdicción de Herodes, era Galilea, la parte norte, ¿sí? Jesús se sumaría a una serie de profetas que habían muerto en Jerusalén. Ahí tenemos varios que nos refieren en el Antiguo Testamento, en Primera Reyes, en Crónicas, nos habla de ahí mataron a Zacarías, al profeta Urías y a otros más. Gloria a Dios. Versículo 34 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Así es. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina, sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Jerusalén o Jerusalén significa ciudad de paz, pero contrariamente, hermano, ahí es donde mataban y apedreaban a todos los mensajeros de Dios, ¿sí? El hecho de que diga dos veces Jerusalén, Jerusalén, denota en Jesús un profundo dolor y tristeza por esa ciudad a la cual amaba y a cual sabía también que ahí iba a terminar su ministerio terrenal. Y después dice que quiso juntar. Miren cómo Jesús se compara a una gallina. Una gallina con polluelos, ¿verdad?, los deja libres. Pero cuando la gallina ve que viene un animal, ¿verdad?, que quiere comer alguno de sus polluelos, emite un sonido tan especial que corren los polluelos,
bajo de ella, ¿verdad? Y los cubre con sus alas. Y la gallina da su vida por cuidar y proteger a sus polluelos. Es así como Jesús les está comparando lo que está haciendo por su pueblo, pero este pueblo no pensaba lo mismo. Y sucede igual con nosotros, hermanos. ¿Cuántas veces, cuando no éramos creyentes, nos hablaron del Señor? Yo en lo personal, les voy a decir, yo ya tenía un plan maquiavélico, que cuando alguien me iba a decir algo de los cristianos, o de Cristo, cualquier cosa, dije, ¿saben qué? Ya me tengo que ir, adiós, ¡pum! O sea, ya era lo que primero que iba a decir, ¿sí? Y así cuántas veces a la gente se le habla del Evangelio y no quiere. Ahora resulta otra parte. Cuando ya estamos en el camino, ¿cuántas veces Dios nos ha hablado cuando leemos su palabra? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado a través de una enseñanza, de una predicación? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado incluso a través de un niño? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado a través de la naturaleza, ¿sí?, que Él la creó? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado que Él quiere que hagamos su voluntad y al final hacemos la nuestra? ¿Cuántas veces Dios, ¿verdad?, ha querido, que nos ha dicho que nos ama y que en esos momentos difíciles Él está con nosotros y cerramos nuestro corazón? ¿Cuántas veces, hermano, Dios, ¿verdad?, cuando ya no tenemos fuerzas, te está esperando como esa gallina para que tú corras o corramos abajo de ella y en Él vamos a tener nuestra seguridad? Gloria a Dios, aleluya. El mismo Salmo nos dice, el 91:4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Hermano, hay que creerlo, ¿sí? No solamente oírlo, hay que creerlo. Aleluya. Amén, así es. En Ruth, capítulo 2, cuando Ruth y su suegra, Noemí, salen de Moab y regresan a Belén, y Ruth tenía que ir al campo para recoger espigas para comer, Boaz le dice que ella ha encontrado refugio en Jehová, bajo las alas de Jehová, el Dios de Israel, ¿sí? Tenemos que creerlo, hermano, tenemos que creer. Ciertamente hay pruebas, dificultades y tenemos enemigos, pero ahí está Jesús llamándonos para estar, ¿verdad?, que lleguemos bajo sus alas de protección. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, así es. 35 dice: he aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Aleluya. Fíjense cómo dice Jesús: he aquí vuestra casa, ¿sí? Jesús, hermano, ya no la reconoce como suya, ya no será protegida por Él. En otras palabras, les está diciendo, hagan con ella lo que quieran, al cabo que yo ya no lo voy a impedir. Y esto aludiendo a la destrucción de Jerusalén en el año 70 por el general Tito. No solamente, hermano, en ese año fue que destruyeron la ciudad y el templo. Hubo una masacre de miles y miles de judíos que perecieron, ¿sí? Aleluya. Dios es bueno, hermano. Gloria a Dios. Tanto lo creen. Pero también es un Dios justo. E Israel tuvo sus muchas oportunidades. Hay muchas citas, hermano. Yo no quise cansarlos. Te voy a decir unas poquitas. Isaías capítulo 5 nos habla que el amado tenía una viña. El amado es Dios, la viña es el pueblo de Israel. Y dice que Él, ¿verdad?, le puso un vallado, la despedregó, se le quitó las piedras, limpió el campo, puso vides escogidas, puso un lagar, puso una torre.
y dio uvas silvestres, uvas que no son comestibles, que no sirven para nada. Y él se pregunta, ¿qué más haré yo por mi viña que no ha hecho? Ahora que voy a quitar el vallado, la cerca, sí, la dejaré desierta. Eso es lo que hizo Dios con Israel. En Mateo 21 hay una parábola de un padre de familia que plantó una viña y la arrendó a labradores. Y en el tiempo de los frutos mandó el dueño a recoger frutos, ¿verdad?, de su viña, pero los labradores los apedrearon y algunos mataron. El dueño volvió a mandar más siervos e hicieron lo mismo. Entonces el dueño dijo, voy a mandar a mi hijo, a mi único hijo, para que cuando lo reconozcan lo van a respetar. Pero hicieron lo mismo, lo mataron, hermano. Aleluya. Y dice, la piedra que desecharon los edificadores, ahora ha venido a ser cabeza del ángulo. Por lo tanto, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que dé fruto de él. Eso es las oportunidades que tuvo Israel, y tuvo más, ¿sí? Jeremías 7:13 dice, os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. Dios hablándole a Israel. Y el versículo 15 dice, los echaré de mi presencia. Jeremías 12:7 dice, he entregado lo que amaba mi alma en manos de sus enemigos. Romanos 10:21 dice, en todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. El pueblo de Israel no tenía temor de Dios, y es más, ellos mismos propiciaron el juicio de Dios. En Mateo 27, cuando Jesús estaba con Pilato enfrente del pueblo y el pueblo decía, crucifícale, y Pilato no encontraba causa de muerte en Jesús, lo que hizo es lavarse las manos, ¿verdad?, para decir, sangre inocente es esta, yo aquí no tengo nada que ver. Pero los mismos del pueblo dijeron, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No sabían qué decían, pero estaban, ¿verdad?, metiéndose en el juicio de Dios. Ese juicio de Dios que Jesús en Lucas 23 les dice a las mujeres de Jerusalén, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque Él sabía que pronto vendría esa destrucción en Jerusalén. Desde entonces, hermanos, el pueblo de Israel ha sido un pueblo odiado, rechazado, perseguido. Si uno se fija mucho en la historia, vemos que no solamente, por ejemplo, yo me acuerdo en la guerra de Irak, era contra Estados Unidos, ¿verdad? Pero curiosamente misiles de Irak iban a Israel. Ha habido varias bombas en sinagogas, en Rusia, en Argentina. Y no solamente nos acordamos del holocausto, el holocausto donde, si no mal recuerdo, murieron más de 6 millones de judíos, entre ellos 1,5 millones de niños, ¿sí? Porque ellos no han querido creer en el Mesías que se les envió. Pero mientras nosotros estemos bajo su cobertura, tendremos seguridad. Porque cuando lo rechazamos, Él deja desierta tu casa. Y la palabra desierto significa algo que antes estuvo ocupado, pero que ahora está vacía. Y finalmente dice que llegará el día en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto nos habla de un evento futuro. Dios espera la conversión de Israel. Y está citando al Salmo 118:26, donde hace el simbolismo, ¿verdad?, de que Dios Padre le da la bienvenida a su Hijo como Mesías. El pueblo de Israel, hermano, va a ver
a Jesús, su Mesías, hasta la segunda venida. Cuando Él venga como Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando el pueblo de Israel esté rodeado de países que van en pos de destruir y acabar y aniquilar totalmente con el pueblo de Israel, Jesús va a venir en su defensa. Y ahí es donde el pueblo de Israel lo va a ver y va a reconocer que el Mesías que rechazaron es el Mesías verdadero que estaban esperando, y se van a volver a Él. Aleluya. Por eso Zacarías 12:10 en la Nueva Versión Internacional dice: y derramaré sobre la casa real de David, o sea, sobre Israel, sobre el pueblo de Israel, y sobre los habitantes de Jerusalén, un espíritu de gracia y de súplica. Y entonces pondrán sus ojos en mí, aludiendo a lo que hemos comentado. Harán lamentación por el que traspasaron, como quien hace lamentación por su hijo único. Llorarán amargamente, como quien llora por su primogénito. Aleluya. Gloria a Dios. Y usted me puede decir, hermano, a ver, no entiendo. Ok, todo eso es para el pueblo de Israel, ¿y yo qué? Bueno, ahora no lo apliquemos a la nación de Israel, apliquémonos en forma personal. Si nosotros leemos la historia de Israel desde el Antiguo Testamento, vemos que fue un pueblo desobediente, muchas veces incrédulo, duro de cabeza. ¿Y no somos muchas veces nosotros así? Así es. ¿No somos nosotros así como Israel? Ay, ay, ay. Aleluya. Así es. Termino con esto. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado, hermano, y no queremos obedecer? Ya en el camino de Él. La persona que rechaza a Jesús hace lo mismo que el pueblo de Israel. Sí. En Juan capítulo 3 dice que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en Él no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre Él. Jesús tenía una gran compasión y gran amor por Jerusalén, a pesar de que era el sitio donde masacraban a sus enviados y que Él mismo iba a pagar con su vida. Pero así es lo mismo. Jesús, a los que le rechazan, aún está esperando que vengan a Él, ¿sí? Que todavía los ama. Por eso, en Juan 10 les dice al pueblo de Israel: no crean en mí, crean en las obras, para que crean en el Padre que está en mí y yo en Él. Todos los hombres nos pueden fallar, hombres y mujeres, nos pueden fallar, pero hay uno que no nos va a fallar. El que fue despreciado, el que fue rechazado, el que fue molido por nuestros pecados, el que fue humillado y a pesar de su humillación no abrió su boca por amor a nosotros. Él es el mismo que en esta mañana nos dice: vengan a mí debajo de mis alas, que en mí van a encontrar la protección, la seguridad que ustedes desean. Aleluya. Hermanos, en esta mañana es lo que Dios está esperando en nosotros. No nos resistamos, ¿sí? A veces creemos que con solo venir a la iglesia y eso es todo. No, hermano, tenemos que esforzarnos por cuidar nuestra salvación. Aleluya. No rechacemos a nuestro Señor, porque estaremos haciendo lo mismo que Israel. No cerremos nuestro corazón cuando Él nos está diciendo con muchas cosas cuánto nos ama. Dobleguemos nuestro corazón a Él. Obedezcámoslo, Señor. ¿Dura la palabra? Sí, hermano. Pero es Dios el que quiere quebrantar nuestros corazones para que nosotros nos rindamos a Él. Aleluya. Pónganse de pie.